A sangre fría, de Truman Capote. 1. Los últimos que les vieron con vida. El pueblo de Holcomb se halla entre los altos trigales de la Kansas occidental, zona desolada que los demás habitantes del estado designan con un vago por allá. A un centenar de kilómetros al este de su frontera con el estado del Colorado, la campiña de Kansas, su cielo azul intenso y su aire seco de desierto responden más al ambiente del Far West que al del Middle West. Por allá se habla con ese acento que descubre la estridente nasalidad que sabe a pradera y a bracero. Los hombres, muchos, llevan tejanos estrechos, sombrero de ala ancha y puntiagudas botas de tacón. La tierra es llana y el horizonte espantosamente inmenso. Caballos, manadas y rebaños, racimos blanquecinos de silos que se alzan con la gracia de un templo griego, destacan en la lejanía mucho antes de que el viajero pueda acercarse a ellos. También Holcomb puede verse desde muy lejos. No es que allí haya mucho que ver. Solo un confuso conjunto de edificios sin unidad a ambos lados de las vías del ferrocarril de Santa Fe. Un caserío cualquiera limitado al sur por el trazo pardo del Arkansas, pronúnciese Ar-Kan-Sas. Al norte por una autopista, la carretera 50, y a este y oeste por praderas y trigales. Después de la lluvia, o cuando se funde la nieve, las calles sin nombre, sin sombra y sin pavimentar pasan del polvo al barro. A un extremo del pueblo se halla una vieja construcción de estuco de cuyo tejado cuelga un luminoso baile. Pero el baile se terminó hace tiempo y el letrero hace años que no se ilumina. Cerca, otro edificio luce un insólito letrero chapado en oro, colgado esta vez sobre una ventana sucia. Dice: Banco de Holcomb. El banco cerró en 1933 y sus oficinas de contabilidad fueron transformadas en apartamentos. En la actualidad es una de las dos casas de pisos del lugar. Una decadente mansión conocida por Casa del Profesorado, porque allí vive gran parte del cuerpo de profesores del colegio, es la segunda. Casi todas las casas de Holcomb son de madera, de planta baja y con un porche en la fachada. Abajo, junto a la estación, la encargada de correos, mujer demacrada que viste chaqueta de cuero, tejanos y botas de cowboy, preside una destartalada estafeta. La misma estación, con su desconchada pintura color azufre, parece igualmente melancólica. El jefe, el superjefe y el capitán pasan a diario por delante de ella, pero nunca se para ninguno de esos famosos expresos. Ninguno de los trenes de pasajeros se detiene allí. Solo, de vez en cuando, algún mercancías. Al norte, en la autopista, hay dos gasolineras. Una que hace, además, las veces de tienda de comestibles, aunque muy parcamente surtida, y la segunda de café, el Café Harman, donde la señora Harman, su dueña, sirve bocadillos, cafés, refrescos y cerveza de 3,2 grados. En Holcomb, como en el resto de Kansas, rige la ley seca. Y eso es todo, a menos que incluyamos, como es de rigor, el Colegio Holcomb, un bonito edificio que revela una circunstancia que el resto de las casas no deja adivinar. Los padres que envían a sus hijos a esta moderna escuela, dotada de todos los adelantos docentes, las clases comprenden desde jardín de infancia hasta ingreso en la universidad, y una serie de autobuses transportan a sus 360 alumnos, a veces desde 100 kilómetros de distancia. Son, por lo general, gente acomodada. Propietarios de importantes granjas y haciendas, originarios de los más diversos países, alemanes, islandeses, noruegos, mexicanos, japoneses,
Poseen todos ganado mayor y rebaños de ovejas. Cultivan trigo, sorgo, semilla de césped y remolacha azucarera. La agricultura siempre es empresa arriesgada, pero el que se dedique a ella en Kansas del Oeste ha de considerarse jugador nato, ya que no puede contar sino con precipitaciones extremadamente escasas. La media anual son 45 centímetros y con angustiosos problemas de irrigación. Sin embargo, estos últimos 7 años no han sido años de sequía. A los granjeros de Finney County, del que Holcomb forma parte, últimamente les ha ido bien. No solo han ganado dinero con la agricultura, sino también con la explotación de abundantes recursos de gas natural. Y ello se refleja en el nuevo colegio, en los confortables interiores de las alquerías, en los altos e hinchados silos. Hasta una mañana de mediado noviembre de 1959, pocos americanos, y en realidad poca gente de Kansas, había oído hablar de Holcomb. Como las aguas del río, como los automóviles de la autopista y los trenes amarillos que bajan serpenteando por las vías del Santa Fe, el drama, en forma de acontecimiento excepcional, nunca se había detenido allí. Sus habitantes, que ascendían a 270, estaban satisfechos de que hubiera sido así, satisfechos de llevar una vida ordinaria, trabajar, cazar, ver la televisión, tomar parte en las actividades sociales del colegio, ensayar en el coro y asistir a las reuniones del Club 4H. Pero de pronto, a primeras horas de aquella mañana de un domingo de noviembre, ciertos extraños rumores se mezclaron con los normales ruidos nocturnos de Holcomb, con el lúgubre histerismo de los coyotes, el quedo rasguñar del amaranto en su fuga y los apremiantes silbidos de la locomotora que acaban por convertirse en un lejano gemido. Pero ni un alma del dormido Holcomb los oyó. Nadie oyó aquellos 4 disparos de fusil que pusieron fin a 6 vidas humanas. Después, el vecindario, hasta entonces lo suficiente confiado como para no molestarse ni en correr la aldaba de las puertas, prendió su fantasía hasta recrearlos una y otra vez y los convirtió en disparos sombríos que encendieron hogueras de recelo en las miradas de aquellos viejos conciudadanos, que empezaron entonces a mirarse extrañamente y como extraños. El dueño de la finca River Valley, Herbert William Clutter, tenía 48 años y, a juzgar por el reciente informe médico de una póliza de seguros, gozaba de excelentes condiciones físicas. A pesar de usar gafas sin montura y ser de talla corriente, medía menos de 1,75 m, su aspecto resultaba impresionante. Tenía anchas espaldas, el pelo le conservaba el primitivo color oscuro. Su rostro confiado, de mandíbula recta, tenía el aspecto saludable de la juventud, y los dientes, muy blancos y todavía lo bastante fuertes para partir nueces, estaban intactos. Pesaba 75 kilos como el día en que terminó sus estudios de agricultura en la Universidad del Estado de Kansas. No era tan rico como el hombre más rico de Holcomb, el señor Taylor Jones, propietario de la hacienda vecina, pero era, sin embargo, el más destacado ciudadano de la comunidad, el hombre más eminente no solo de Holcomb, sino de toda Garden City, su cabeza de partido, donde le cupo el honor de presidir el comité para la construcción de la recientemente terminada primera iglesia metodista, que por cierto había costado $800,000. En aquel momento era presidente de la Conferencia de las Organizaciones Agrícolas de Kansas, y su nombre se pronunciaba con respeto entre los granjeros del Middle West, así como en cierto departamento de Washington, ya que durante la administración de Eisenhower había sido miembro de la Junta de Crédito Federal Agrícola. Siempre seguro de lo que quería, el señor Clutter había obtenido con creces lo que deseaba. En la mano izquierda, en lo que le quedaba de un dedo magullado por una máquina de labor,
llevaba un sencillo aro de oro, símbolo desde hacía un cuarto de siglo de su matrimonio con la mujer que había deseado por esposa, la hermana de un compañero de estudios, muchacha tímida, piadosa y delicada llamada Bonnie Fox, y 3 años menor que él. Bonnie le había dado 4 hijos, un terceto de niñas y luego un varón. La hija mayor, Evina, casada y madre de un niño de 10 meses, vivía en el norte, en Illinois, pero con frecuencia iba de visita a Holcomb. Precisamente la estaban esperando ahora porque había prometido ir con su familia cualquiera de aquellos 15 días que faltaban para el Thanksgiving, festividad que el clan Clutter, que en oriundo de Alemania, el primer emigrante Clutter o Clotter, como entonces se escribía, llegó a América en 1880, pensaba celebrar en grande. Efectivamente, habían sido invitados 50 y tantos parientes, algunos de los cuales acudirían de lugares tan distantes como Palatka, Florida. Tampoco Beverly, la segunda hija, vivía ya en la finca River Valley, sino en Kansas City, donde seguía unos cursos de enfermera. Beverly tenía relaciones, que su padre aprobaba incondicionalmente, con un estudiante de biología. Las participaciones de boda, fijada para la semana de la Navidad, estaban ya en la imprenta. Por tanto, en la casa solo seguían viviendo el hijo varón, Kenyon, que a los 15 años era ya más alto que su padre, y Nancy, la última de las hijas, que le llevaba 1 año y era el ojito derecho del pueblo. Respecto a su familia, Clutter tenía solamente un serio motivo de preocupación: la salud de su esposa. Era nerviosa. Tenía temporadas, según decían los que la trataban de cerca. Y no es que los achaques de la pobre Bonnie fueran un secreto para nadie, porque todos sabían que se había pasado los últimos 6 años yendo y viniendo del psiquiatra. Sin embargo, también en esta sombra había brillado últimamente un rayo de sol. El miércoles anterior, de regreso del Centro Médico Wesley de Wichita, su lugar habitual de retiro, tras someterse a 2 semanas de tratamiento, la señora Clutter llevó a su marido noticias casi increíbles. Le había dicho con alegría que, según la opinión del médico, la causa de sus trastornos no procedía de la cabeza, sino de la espina dorsal. Era física. Tenía una vértebra fuera de sitio. Bien, es verdad que sería necesaria una operación, pero luego volvería a ser la de antes. ¿Sería posible que aquella angustia, aquellas ganas de estar sola, aquellos sollozos a puerta cerrada y ahogados por la almohada se debieran a una vértebra mal puesta? Si era efectivamente así, Clutter, en la locución que dirigiría a la familia en la sobremesa del Día de Acción de Gracias, podría rezar una plegaria de gratitud sin reservas. Habitualmente, la jornada de Clutter empezaba a las 6:30, cuando le despertaba el ruido de los bidones de leche y el cuchicheo de los muchachos que los llevaban, 2 hijos del mozo de campo Vic Irsick. Pero hoy se había quedado en la cama, dejando que los hijos de Vic Irsick fueran y vinieran, porque la víspera, viernes 13, había sido para él un día agitado, aunque agradable. Bonnie había vuelto a ser la de antes, como preludio a la normalidad, a las fuerzas que iba a recobrar tan pronto. Se había pintado los labios, arreglado el pelo y con un vestido nuevo le había acompañado al colegio de Holcomb, donde juntos aplaudieron una representación estudiantil de Tom Sawyer, en la que su Nancy representó el papel de Becky Thatcher. Se sintió feliz viendo a Nancy desenvolverse en público, nerviosa pero sonriente, y los dos pudieron enorgullecerse de la actuación de Nancy, que había recitado muy bien su papel, sin olvidar ni una coma, y que, como le dijo él en el camarín, había estado bellísima como una auténtica belleza del sur. Después, Nancy se había portado realmente como si lo fuera, pues con una encantadora reverencia de su miriñaque,
pidió permiso para llegarse a Garden City, donde en sesión especial, a las 11:30, en el State Theater, daban una película de horror que ninguno de sus amigos pensaba perderse. En otras circunstancias, Clutter le hubiera negado el permiso. Sus normas eran leyes y una de ellas que Nancy y también Kenyon tenían que estar en casa cada día a las 10. Y solo los sábados les daba permiso para llegar a las 12. Pero tanto le había complacido la velada que dio su consentimiento. Nancy no regresó a casa hasta las 2 de la madrugada. Él la oyó llegar y la llamó porque, si bien era un hombre no muy dado a levantar la voz, en aquella ocasión tenía 4 cosas que decirle, no tanto a propósito de la hora, como de Bobby Rapp, el muchacho que la había acompañado a casa, héroe del baloncesto estudiantil. Clutter le tenía simpatía al chico y consideraba que, para su edad, 17 años, era digno de confianza y todo un caballero. Sin embargo, en los 3 años que permitía que Nancy saliera con chicos, admirada y bonita como era, no había salido con nadie más. Y aunque Clutter se hacía cargo de que la costumbre moderna, corriente entre los adolescentes de toda la nación, era tener pareja, ir en serio y llevar anillo de prometido, no lo aprobaba en absoluto, sobre todo desde que por casualidad había sorprendido al chico Rapp y a su hija besándose. No hacía mucho de ello y había aconsejado a Nancy que dejara de ver tanto a Bob, tratando de hacerle entender que era mejor distanciarse de él gradualmente ahora, que romper bruscamente más tarde, cosa que inevitablemente habría de suceder, pues la familia de Rapp era católica y los Clutter metodistas, circunstancia que de por sí bastaba para que las ilusiones que pudieran tener ambos de casarse algún día no pudieran ser más que eso, ilusiones. Nancy se había mostrado razonable, por lo menos no le discutió nada, y en la presente ocasión, antes de darle las buenas noches, Clutter le hizo prometer que comenzaría a apartarse de Bobby. El incidente retrasó mucho su hora de ir a acostarse, que solían ser las 11. Como consecuencia, eran más de las 7 cuando se levantó el sábado 14 de noviembre de 1959. Su mujer se quedaba siempre en cama hasta muy tarde, pero Clutter, cuando se afeitaba, tomaba una ducha y se ponía los pantalones de sarga, la chaqueta de cuero de los ganaderos y botas de montar, no temía nunca despertarla, pues no compartían la misma habitación. Hacía varios años que dormía solo en la alcoba matrimonial de la planta baja de aquella casa de madera y ladrillo que constaba de 14 habitaciones distribuidas entre planta y piso. La señora Clutter, a pesar de guardar sus trajes en los armarios de esta alcoba y tener sus pocos cosméticos y sus 1000 medicamentos en el baño contiguo de azulejos y cristal, ocupaba siempre la habitación que había sido de Edna y que, como la de Nancy y la de Kenyon, estaba en el piso. La casa, en su mayor parte diseñada por Clutter, que con ello había dado muestras de ser arquitecto razonable y juicioso, si no excesivamente imaginativo, fue construida en 1948 y costó $40.000. Actualmente su valor era de $60.000. Situada al fondo de una larga vereda asfaltada que se abre entre 2 filas de olmos de China, aquella hermosa casa blanca que se alzaba sobre un amplio y cuidado prado de césped de Bermuda era la admiración de Holcomb, la casa que la gente ponía como ejemplo. En cuanto a su interior, una serie de esponjosas alfombras color malva interrumpían de vez en cuando el brillo del suelo encerado y silenciaban el ruido de pasos sobre el parquet. En la sala, un inmenso y modernísimo diván tapizado con una tela nudosa, entretejida de brillantes filamentos metálicos plateados, y en un rincón una minúscula barra de bar para el desayuno, forrada de plástico blanquiazul. El tipo de cosas que agradaba al matrimonio Clutter, como agradaba también a la mayoría de sus amistades cuyas casas, por lo general, estaban amuebladas de modo muy similar.
Aparte de una asistenta que trabajaba en la casa los días laborables, los Clutter no tenían servicio y por tanto, como la esposa había caído enferma y las dos hijas mayores no vivían ya con ellos, Clutter tuvo por fuerza que ponerse a cocinar y entre él y Nancy, desde luego más Nancy que él, preparaban las comidas. A Clutter le encantaba esa ocupación y era un cocinero excelente. En todo Kansas no había mujer que supiera amasar el pan de levadura mejor que él, y sus pastelillos de coco era lo primero que se vendía en las fiestas benéficas. Pero no tenía nada de comilón, y a diferencia de sus vecinos, solía tomar cada día un desayuno espartano. Aquella mañana, una manzana y un vaso de leche le bastaron. No tomaba jamás té ni café y empezaba siempre la jornada sin nada caliente en el estómago. La verdad es que era contrario a los estimulantes, por inofensivos que fueran. Ni fumaba ni, desde luego, bebía. No había probado nunca el alcohol y tenía una marcada tendencia a evitar el trato con la gente que soliera beberlo, circunstancia que no restringía en absoluto su círculo social, como se pudiera suponer, ya que estaba constituido por miembros de la primera iglesia metodista de Garden City, congregación que agrupaba un total de 1.700 personas, en su mayoría tan abstemias como Clutter pudiera desear. Y si bien tenía buen cuidado de no imponer su opinión y de adoptar fuera de su reino una actitud franca, abierta y exenta de censuras, la hacía respetar a rajatabla en el seno de su familia y por todos cuantos trabajaban en la hacienda, River Valley. ¿Bebe usted? Era la primera pregunta que hacía a cualquiera que se presentara en busca de trabajo. Y si el hombre respondía negativamente, debía todavía firmar un contrato en el que había una cláusula que declaraba automáticamente nulo el compromiso si el empleado era sorprendido en posesión de alcohol. Un amigo suyo, uno de los primeros terratenientes del lugar, Lynn Russell, le había dicho en cierta ocasión: «No tienes compasión de nadie. Juraría, Herb, que si un día pescases a uno de tus hombres bebiendo, lo despedirías sin importarte ni poco ni mucho que su familia se muriera de hambre». Quizá fuera ese el único reproche que se le pudiera hacer a Clutter como patrón. Por lo demás, era conocido por su ecuanimidad, su espíritu caritativo y el hecho de que pagase buenos salarios y distribuyera frecuentes gratificaciones. Los hombres que trabajaban para él, y que a veces llegaban a 18, tenían muy pocos motivos de queja. Después de beberse el vaso de leche y ponerse una gorra forrada de paño, Clutter, con una manzana en la mano, salió afuera para ver qué tal era la mañana. El tiempo parecía ideal para comerse una manzana. Del purísimo cielo descendía la más blanca luz del sol y un viento del este hacía susurrar, sin que llegaran a desprenderse, las últimas hojas de los olmos. El otoño recompensaba la Kansas occidental de todas las demás estaciones y los males que le traían, del invierno de rabiosos vientos de Colorado y de nieve hasta la cintura, que era el peor azote del ganado, de la primavera con su agua-nieve y sus extrañas nieblas, y del sofocante verano cuando hasta los cuervos buscaban la exigua sombra y la leonada inmensidad de las espigas parecía erizarse y arder. Por fin, pasado septiembre, cambiaba el tiempo y el veranillo de San Martín comenzaba, prolongándose, algunos años hasta Navidades. Mientras contemplaba aquel prodigio de la estación, Clutter vio venir hacia él un perro vulgar que tenía algo de collie y juntos se dirigieron al corral del ganado, contiguo a uno de los 3 graneros de la hacienda. Uno de ellos consistía en una gigantesca estructura metálica semicilíndrica que rebosaba cereal, sorgo de Westland, y otro albergaba una oscura colina de zaina en grano que valía una buena suma, $100,000. Esa cantidad representaba un incremento de casi un 4.000% sobre los ingresos del joven Clutter en el año 1934,
año en que se casó con Bonnie Fox y se trasladó con ella desde su ciudad natal, Roselle, en Kansas, a Garden City, donde había conseguido empleo como ayudante del consejero agrícola de Finney County. Típico de su modo de ser fue el hecho de que solo tardara 7 meses en lograr un ascenso, es decir, en ocupar el cargo de su superior. Los años en que desempeñó aquel puesto, de 1935 a 1939, fueron los más áridos y desesperados que aquella región jamás conociera desde que hombres blancos se establecieran en ella. Y el joven Herb Clutter, dotado como estaba de un cerebro capaz de competir con los más modernos y aerodinámicos sistemas agrícolas, poseía cualidades suficientes para hacer de intermediario entre el gobierno y los abatidos terratenientes, que buena necesidad tenían del optimismo y de la educación de un simpático joven que parecía saber perfectamente lo que se llevaba entre manos. Sin embargo, aquello no colmaba sus aspiraciones, ya que, como hijo de terrateniente, siempre había ambicionado dirigir una propiedad que fuera exclusivamente suya. Con esta idea, al cabo de 4 años, renunció a sus funciones de consejero agrícola, pidió un empréstito que empleó en arrendar unas tierras y creó en embrión River Valley, nombre que la serpentina presencia del río Arkansas justifica, pero sin tener nada de valle. Fue un empeño que varios cautelosos propietarios de Finney County consideraron con cierta ironía y un reticente «a ver qué nos enseña el jovencito». Eran en realidad personas de ideas anticuadas que se divertían siempre echando pullas al joven consejero a propósito de sus conocimientos universitarios. «Claro, Herb, tú sabes siempre muy bien lo que hay que hacer en tierra del prójimo. Plante esto, terraplene aquello, pero de otro modo hablarías si la tierra fuera tuya». Se equivocaron. Los experimentos del recién llegado dieron su fruto, en parte porque, durante los primeros años, el joven trabajó 18 horas al día y no le faltaron tampoco contrariedades. Por 2 veces falló la cosecha de grano y perdió en un invierno varios centenares de cabezas de ganado a causa de una ventisca. Pero al cabo de 10 años, los dominios de Clutter consistían en 320 hectáreas de su absoluta propiedad y en otras 1.200 que tenía en arriendo. Y ello, como sus colegas admitían, era un buen pedazo de tierra. Trigo, sorgo, semilla del césped seleccionada, de su cosecha dependía la prosperidad de la hacienda. Los animales también tenían su importancia, ovejas y especialmente ganado vacuno. Un rebaño de varios centenares de Hereford llevaban la marca de Clutter, aunque nadie lo hubiera creído, a juzgar por el escaso ganado del establo aquel, reservado a los bueyes enfermos, a unas pocas vacas lecheras, a los gatos de Nancy y a Babe, la favorita de la familia, una vieja yegua de tiro que nunca se oponía a trotar pesadamente con 3 o 4 chiquillos en su ancho lomo. Clutter ofreció a Babe el corazón de la manzana y dio los buenos días a un hombre que pasaba el rastrillo para limpiar de desechos el corral. Era Alfred Stocklin, el único de los trabajadores que residía en la finca. Los Stocklin, con sus 3 hijos, vivían en una casita a menos de 200 metros de la casa principal. Aparte de ello, los Clutter no tenían vecinos a menos de 1 kilómetro de distancia. Stocklin, hombre de cara larga y dientes parduzcos, le preguntó: «Digo, ¿necesita nada especial hoy? Se nos pusió una niña mala, la más chica. Mi mujer y yo, hemos pasado la noche que para aquí, que para allá. Y que digo, pues, que la llevamos al médico». Y Clutter, con palabras comprensivas, le contestó que se tomara la mañana libre sin más, y que si tanto él como su esposa podían ayudarle en algo, no dejara de decírselo.
Luego, precedido del perro que iba y venía correteando, se fue al sur, hacia los campos color león, luminosamente dorados, ahora en rastrojo después de la cosecha. El río estaba también en aquella dirección. En sus márgenes se alzaba una arboleda de frutales, melocotoneros, perales, cerezos y manzanos. Según se recuerda en la región, 50 años atrás, un leñador no hubiera tardado ni 10 minutos en cortar todos los árboles de la Kansas occidental entera. E incluso hoy solo se pueden plantar olmos de China y chopos, perennes e indiferentes a la sed como el cacto. Sin embargo, como decía Clutter, otros 2 centímetros más de lluvia y esta tierra sería el paraíso terrestre. Aquella pequeña colección de frutales que crecía junto al río era un intento, con lluvia o sin lluvia, de procurarse ese pedacito de paraíso, ese pedacito de verdoso Edén con olor a manzana que él soñaba. Su mujer dijo una vez: «Mi marido se cuida más de esos árboles que de sus hijos». Y todo Holcomb recordaba el día en que un pequeño avión averiado cayó sobre los melocotoneros. Herb estaba fuera de sí. Antes de que la hélice del avión dejara de dar vueltas, él ya le había puesto un pleito al piloto. Atravesando los frutales, Clutter siguió andando junto al río, aquí muy poco profundo y salpicado de pequeños islotes, como minúsculas playas de arena blanca en medio del agua, a los que la familia, en domingos que ya no volverían, cálidos días de fiesta en que Bonnie no había dicho aquello de «no estoy para nada», había llevado buenas cestas de provisiones para pasarse la tarde pendientes de la caña de pescar. Raramente se tropezaba Clutter con extraños dentro de su vasta finca, pues como solo se llegaba a ella por carretera de quinto orden y estaba a 2 kilómetros de la autopista, nadie aparecía por allí por simple casualidad. Pero aquel día vio de pronto un grupo de gente y Teddy, el perro, se lanzó hacia ellos ladrando amenazador. Teddy era un animal extraño, aunque centinela excelente, siempre alerta, dispuesto a despertar a un regimiento con sus ladridos. Su valor tenía un fallo. Bastaba que entreviera un arma, como ocurrió entonces, pues los intrusos iban armados, para que agachase la cabeza y metiera el rabo entre piernas. Nadie sabía la razón porque nadie conocía su pasado. Se trataba de un perro vagabundo que Kenyon adoptara años atrás. Los intrusos resultaron ser 5 cazadores de faisanes procedentes de Oklahoma. En Kansas, la temporada del faisán, célebre acontecimiento de noviembre, atrae de los estados vecinos hordas de aficionados a ese deporte. Y durante la última semana, regimientos de boinas escocesas habían desfilado por la tierra otoñal haciendo levantar el vuelo y luego caer de una perdigonada bandadas cobrizas de aquellas aves cebadas de grano. Si los cazadores no han sido invitados por el dueño de la finca, es costumbre que le paguen a éste cierta cantidad por el derecho a cazar en sus tierras. Pero cuando los hombres de Oklahoma ofrecieron abonar a Clutter la cantidad acostumbrada, éste sonrió divertido. «No soy tan pobre como parezco. Adelante, cacen cuanto puedan», les dijo. A continuación, llevándose la mano al borde de la gorra, se volvió a la casa y comenzó su jornada de trabajo sin saber que había de ser la última. Habéis escuchado las primeras páginas de A Sangre Fría de Truman Capote.